En la metrología tenemos diferentes rangos que son muy importantes para tener en cuenta en los CDAs. Entonces tenemos que el rango de medición es el conjunto de valores que un instrumento puede medir. Agarremos de ejemplo una sonda de temperatura que mida de 0 a 200 como ficha técnica del fabricante. Entonces tenemos luego el rango de calibración. Es el rango específico dentro del rango de medición en el que se calibra el instrumento. Entonces tenemos que llegó el laboratorio de calibración y calibró la sonda de temperatura de 40 a 100 grados centígrados. Entonces ya tenemos un rango de medición de 0 a 200, pero un rango de calibración de 40 a 100. Ahora tenemos el rango de uso. Entonces el rango real en el que se utiliza el instrumento en la operación diaria. Pongamos de ejemplo una sonda que solo se utiliza en motocicletas. El rango de uso es de 40 a un más o menos 80, 90 pudiera ser. Entonces, yo no lo uso hasta 100 grados centígrados. Entonces, mire que son diferentes rangos. ¿Pudieran ser iguales? Sí, pudiera calibrar la sonda de 0 a 200 y pudiera usarla de 0 a 200, pero son, en su mayoría, son rangos diferentes. Tenemos ahora la escala, que es la representación física o visual del rango de medición. Pongamos de ejemplo un manómetro análogo de medir presión de aire de las llantas. Entonces vemos que la escala son las rayitas o es la manera en la que me expresan la medición. Digamos que la numeración vaya de 10 en 10, entonces 0, 10, 20, 30, 40, 50 y así continúa. Y en medio de cada rango numerado hay una raya exactamente en el medio que representaría el 5, pero no está el número, pero está la rayita que indica el medio. Y entonces esa forma sería la escala, la representación física o visual. Si es un manómetro digital, vemos que está como el reloj con los números, esa es la escala que tenemos. Ahora, la división de escala es el valor más pequeño que se puede leer en la escala, digamos el manómetro análogo que tenemos. Supongamos que medimos la presión de llanta de una cuatrimoto y me da la aguja, se detiene después del 10, pero antes de la rayita que indica la mitad entre el 10 y el 20. Entonces ahí la estimación depende del recepcionista o de la persona que esté tomando la presión de aire. Él va a hacer una estimación, está más cerca del 10 que de la rayita que representa el 15, entonces diría que es un 11. Entonces la división de escala cuando es un equipo análogo depende mucho de la persona que lo esté utilizando. Cuando es digital, eso sí es estándar. Ahí no hay variación, no hay estimaciones. Ahora la resolución del instrumento. El valor menor que el instrumento puede medir. Es asociado con la división de escala, el tema de la estimación del operario. Si es análogo, el valor menor que puede medir ese instrumento va a depender de la estimación del operario. Y en el caso de que el instrumento sea digital, es el instrumento en sí el que nos dice la resolución. Supongamos que en el manómetro análogo decimos, bueno, ¿cuál es la resolución de este equipo? Sin estimaciones. En el caso del ejemplo sería 5 unidades. Ahora el ejemplo del manómetro digital. De los manómetros digitales normalmente es 0.5 PSI, van de 0.5 en 0.5. Entonces la menor medida que pudiera medir es 0.5. El ejemplo de la resolución de un profundímetro, de los más comunes que utilizamos, es 0.01. Ese es el valor mínimo que este instrumento puede medir. Cuando solicitamos la calibración de un equipo,
nos preguntamos en qué puntos de calibración debo mandar a calibrar el equipo. Entonces, para determinar estos puntos, tenemos ciertos criterios o conceptos que nos ayudan a identificarlos. Uno de ellos es el rango de uso del instrumento, que son los puntos de calibración deben cubrir el rango de uso del equipo, es decir, el intervalo de valores en el que se utiliza regularmente en las inspecciones. Pongamos de ejemplo el profundímetro. Un profundímetro en una pista de livianos que haga motocarros. Entonces tenemos que el rango de uso del instrumento va por ahí de 0 a 10. Digamos que hayan camperos que tengan el labrado hasta 10. Entonces yo lo uso de 0 a 10. Debo tener en cuenta esos puntos para calibrar o ese rango. Tengo unos puntos críticos. Esos son los puntos en los que genera rechazo o aprobación, esos límites. Digamos, en un motocarro es 1, en un vehículo con peso bruto inferior a 3.500 es 1.6. Entonces tengo esos puntos críticos ahí también en cuenta. Tengo el punto cero, que es el valor inicial o mínimo del rango de medición. Entonces en el profundímetro sería un cero, pero digamos en suspensión, como por tomar un ejemplo, es de 40 hacia arriba porque la adherencia se da en 40, como por dar ahí un ejemplo. Eh, el punto de fondo de escala es el valor máximo del rango de medición. Entonces tenemos el rango de medición, dijimos que era hasta 10, entonces debemos tener también en cuenta ese punto porque es el máximo. Los puntos de uso común. Entonces decimos, los motocarros vienen con un labrado de 2.5, lo más común, y los livianos vienen con labrados de 4.2, lo más común. Entonces tengo en cuenta esos puntos en común. Y los puntos de tolerancia, que son aquellos valores que son cercanos a los límites de tolerancia de la norma. Entonces, el límite de tolerancia de un motocarro es 1 milímetro en labrado. Entonces, ¿qué puntos son cercanos al 1? Que pudiera considerarse el 0.8 y el 1.2. En el caso del carro con peso bruto inferior a 3.500, el punto crítico sería 1.6 y los puntos de tolerancia son los cercanos, 1.4 y 1.8. Por dar ejemplos, porque pudiéramos decir que cercano es 1.5 y 1.7, o pero decir que cercano es 1.2 y 1.8, por dar ejemplos. Ya también depende de los patrones de calibración que tengan los laboratorios con los que contamos en el país. Y de esta manera seleccionamos en qué puntos debemos calibrar nuestro equipo.